En este video quiero aclarar algunos puntos de importancia para aquellas personas que se van a operar las cataratas y que además padecen de otras enfermedades tanto sistémicas como oftalmológicas. Enfermedades sistémicas como por ejemplo hipertensión arterial, algunas condiciones en donde usen anticoagulantes como la warfarina y por supuesto todo lo que deberían saber en caso de padecer de diabetes. Y por otro lado, enfermedades oftalmológicas como glaucoma, degeneración macular, entre otras. Estos temas los vamos a abordar porque me los han estado preguntando mucho en los comentarios y lo hago a modo de agradecimiento por todas las muestras de cariño que me van dejando. Dentro de esos temas, la pregunta más repetitiva por mucho es si una persona con diabetes se puede operar de cataratas. Entonces, aquí sí es cierto que me voy a extender un poquito más para que quede bien claro. Pero como son tantas patologías diferentes las que me han estado preguntando, que si tuve desprendimiento de retina me puedo operar, que si padezco de glaucoma, que si tengo artritis reumatoide, claro, son muchas patologías y no puedo profundizar mucho en cada una de ellas, pero sí les voy a regalar por lo menos las ideas más importantes. Vamos a comenzar a aclarar algunas dudas de enfermedades sistémicas para que tomen en cuenta estos consejos antes de la cirugía de catarata. ¿Qué pasa con los pacientes que usan anticoagulantes como la warfarina para algunas enfermedades como las arritmias o que han tenido, por ejemplo, cirugías cardíacas? O incluso, más común que el uso de anticoagulantes es el uso de antiagregantes como la famosa aspirina, que muchos pacientes usan de por vida por antecedentes de cardiopatía isquémica, como cuando han sufrido algún infarto cardíaco. Una excelente pregunta es si es necesario suspender estos medicamentos antes de una cirugía de catarata. Esta duda es 100% válida porque son medicamentos que aumentan el riesgo de sangrado y para muchas otras cirugías no los deberían usar y los tienen que suspender. Pero en la cirugía de catarata mediante la técnica habitual de facomulsificación, que es la técnica que más se realiza, tiene muchos puntos favorables. Por ejemplo, es una cirugía en donde es muy raro que existan sangrados oculares internos, porque no manipulamos ninguna estructura que tenga vasos sanguíneos. Ahora, también hay que dejar claro que siempre hay excepciones y en algunos casos puede que el paciente llegue a tener algún tipo de sangradito mínimo, que en la mayoría no tiene ningún tipo de repercusión clínica. Por lo que en términos generales no es necesario suspender ni la warfarina, ni la aspirina, ni esos tipos de medicamentos antes de una cirugía de catarata. De todas formas, en ciertos casos en donde se operan cataratas muy complicadas, con ciertos factores de riesgo para hemorragias y que tengan que abordarse con otras técnicas quirúrgicas, sí que podría ser razonable valorar suspender o cambiar estos medicamentos antes de la cirugía. Siguiente punto, hipertensión arterial. Súper importante tomarse el medicamento de la presión arterial el día de la cirugía, a menos que el médico tratante recomiende algo distinto. Recuerden que hay que respetar ciertas horas de ayuno. Entonces, tomarse el tratamiento con la menor cantidad de agua posible es lo que se recomienda. ¿Por qué es tan importante tomarlo? Porque no queremos que las presiones se nos vayan a elevar mucho en el momento de la cirugía. Una presión arterial muy elevada podría aumentar ciertos riesgos quirúrgicos de gravedad, como una complicación que se conoce como hemorragia expulsiva, que a la fecha es algo que a mí personalmente nunca me ha sucedido, pero que yo creo que sería la peor complicación que podría ocurrir durante una cirugía de catarata. Por otro lado, si un paciente se opera con la presión muy elevada, otros órganos como el corazón podrían afectarse y obviamente tampoco queremos esto. Por esos motivos es que a veces si veo que tengo al frente un pacientito que se podría poner muy nervioso en la cirugía, les recomiendo un relajante previo a la operación para ayudarle a que esté lo más tranquilo posible y prevenir que por el estrés no se le vaya a disparar la presión en el momento de la cirugía. Tenemos pendientes las recomendaciones para los pacientes con diabetes, porque para el resto de enfermedades sistémicas la mayoría se podrían operar sin mayores consideraciones. De todas formas, ante cualquier duda puntual con alguna enfermedad en concreto, lo ideal es que lo comenten con su cirujano. Y ahora sí, los pacientes diabéticos por supuesto que se pueden operar de catarata. De hecho, los diabéticos menores de 65 años tienen entre 3 y 4 veces mayor riesgo de desarrollar catarata que la población no diabética. En otras palabras, los diabéticos tienden a desarrollar cataratas en edades mucho más tempranas que las habituales. Antes de una cirugía de catarata, yo sí que les recomendaría a los pacientes diabéticos tener un control óptimo de los niveles de azúcar,
principalmente porque cuando ya tienen una retinopatía diabética avanzada, esta podría empeorar si se operan con glicemias que estén muy descontroladas. Y lo mismo podría suceder en pacientes con un edema macular diabético, que como dato importante, esta es la principal causa de ceguera en pacientes diabéticos y un motivo muy importante a considerar cuando un paciente diabético fue operado pero no le mejora la visión. Por este motivo es que se recomienda que los diabéticos que ya tienen alteraciones oculares importantes se traten primero, se estabilicen mediante láser o mediante otras inyecciones que solemos poner antes de pensar en realizar la cirugía. Pero claro, no siempre es tan sencillo porque si la catarata está muy avanzada y no se puede realizar un adecuado fondo de ojo, no sabríamos qué tanto daño presenta el paciente en sus ojos. Puede que tenga mucho daño o puede que no tenga nada de daño. No nos vamos a dar cuenta hasta que operemos la catarata, pongamos el implante transparente y podamos realizar un fondo de ojo adecuado. En los casos de retinopatía diabética más leves, es raro que la enfermedad ocular empeore luego de una cirugía no complicada. Pero de todas formas, el riesgo siempre es menor entre más controlados lleguen los niveles de azúcar y entre mejores controles metabólicos mantengan los pacientes. Con respecto a usar o no usar el tratamiento para la diabetes el día de la cirugía, lo más habitual es que no se recomiende porque no queremos que se les vaya a bajar mucho el azúcar por el ayuno. Pero esto también es bueno que lo comenten con su médico antes de la cirugía. Y para ir finalizando y no extenderme mucho, los pacientes que se van a operar las cataratas, pero que además tienen otras enfermedades oculares asociadas, también se pueden operar, pero siempre es bueno individualizar cada caso. Es importante que sean conscientes que muchas enfermedades podrían producir importantes alteraciones visuales y por ese motivo podrían no mejorar con la cirugía todo lo que a uno como cirujano le gustaría. Por ejemplo, un paciente con un glaucoma muy avanzado que se opere de cataratas puede que no mejore mucho la visión posterior a la cirugía porque su enfermedad de base ya le ha producido mucho daño irreversible. De igual forma puede pasar con pacientes con cicatrices maculares como aquellos que tienen toxoplasmosis o degeneración macular, solo para darles algunos ejemplos. Entonces, ¿vale la pena operar las cataratas en esos casos o no? Aquí lo importante es hablarlo con el paciente y tomar una decisión en conjunto. En algunos casos, pequeños cambios visuales podrían ayudar a mejorar mucho la calidad de vida del paciente. Como expliqué en el video previo, siempre hay que poner sobre una balanza los riesgos y beneficios. Y cuando vemos que los posibles beneficios de la cirugía sobrepasan a los riesgos, yo sí que recomendaría la operación. Como sé que los riesgos quirúrgicos suelen ser bastante bajos, en la mayoría de los casos sí recomiendo que se operen aún teniendo otras patologías de base. Pero les explico con anticipación que no deberían esperar visiones del 20/20 y muchas veces, según el caso, podría ser incluso mejorías muchísimo más leves. Para darle la otra cara a la moneda con otro ejemplo menos optimista, si un paciente presentó un desprendimiento de retina y quedó completamente ciego, ahí sí, ¿para qué lo vamos a operar de cataratas si ya no le va a mejorar la visión con la cirugía? Entonces, por eso digo que cada caso se debería individualizar para buscar la mejor opción para cada paciente. Y para todos los que aguantaron hasta el final del video, les dejo un último consejo, también muy importante. Muchas de estas enfermedades oculares como glaucoma, retinopatía diabética, membranas en la retina, cicatrices en la córnea o en la mácula, queratoconos, etc., habitualmente son enfermedades que podrían perjudicar la visión y reducir mucho lo que es el contraste y la calidad visual. Existen unos implantes intraoculares que se conocen como lentes premium porque mejoran la visión a diferentes distancias, a una distancia lejana, a una distancia intermedia como cuando usamos computadoras y a una distancia cercana como cuando leemos. Suenan estupendos esos implantes, pero pacientes con las enfermedades como las que les comenté podrían no tolerarlo del todo. Entonces, en esos casos sería mejor colocarles unos lentes monofocales para dejarlos viendo lo mejor posible a una distancia lejana y para cerca simplemente usan unos lentecitos normales. Por ejemplo, pacientes con una retinopatía diabética mal controlada, nunca les recomendaría un lente trifocal porque no lo van a tolerar bien. Ya con ese último dato me despido y si quieren conocer de qué depende el precio de una cirugía de catarata, les dejo el próximo video. Espero de verdad haberles ayudado con esta información que vale oro y que todos los pacientes que se van a operar de catarata deberían conocer.
Así que si les ayudó, recuerden apoyar el canal con un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Un gran abrazo y nos vemos pronto.